Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. El arrastrado del barrio de Chora, Rincón de Romos. Nunca voy a olvidar aquella noche en el barrio de Chora, en Rincón de Romos. Había salido tarde para ver a mi novia y se me fue el último transporte. No tuve opción más que caminar. El barrio estaba silencioso, con ese frío que se mete hasta los huesos, cuando ya es demasiado noche. Mientras avanzaba, escuché un sonido que no encajaba con la calma de la calle. Un quejido, ahogado, lento, como si alguien intentara respirar entre dolor. Miré hacia adelante. A unos metros distinguí un bulto moviéndose sobre el pavimento. No caminaba, se arrastraba. Pensé que quizá era alguien herido y me acerqué. Pero conforme avanzaba, un olor espeso comenzó a rodearme. Era un olor a podredumbre, a algo dejado a descomponerse por días en un cuarto cerrado. Encendí la luz del teléfono y la dirigí hacia esa figura. Primero iluminé el suelo marcado por el arrastre. Luego su espalda, estrecha, encorvada. Y finalmente su cara, o lo que quedaba de ella. Tenía el rostro descarnado, la piel arrancada en varios trozos, los huesos asomándose y las cuencas totalmente vacías. Parecía que alguna vez gritó y que ese gesto quedó atorado para siempre. El bulto levantó la cabeza con un movimiento débil, como si intentara recordar que alguna vez tuvo fuerza. Y entonces ocurrió lo que más me heló la sangre. Siguió avanzando, sin detenerse, sin mirarme, sin reaccionar a mi presencia. Con ese rostro destrozado, simplemente pasó de largo, arrastrándose con un lamento que parecía salir del pavimento, no de su cuerpo. Yo me quedé paralizado, unos segundos, incapaz de procesar lo que tenía frente a mí. Cuando por fin reaccioné, me alejé de ese lugar sin voltear, sintiendo todavía el eco de ese quejido detrás. Tiempo después supe la historia completa. Ese hombre perdió la vida hace años en una riña brutal. Lo golpearon hasta dejarlo sin forma y para rematarlo, le pasaron una camioneta encima. Dicen que quedó exactamente como lo vi, quebrado, irreconocible, arrastrando lo que quedaba de su cuerpo. Desde entonces, muchos aseguran que su espíritu quedó atrapado en el barrio de Chora, condenado a repetir su agonía, sin notar a quienes cruzan en su camino. Se cuenta que el espectro de ese hombre todavía recorre esas calles, sin rostro, sin ojos, pero con un dolor que nunca termina. Hay muertos que no buscan asustar, solo están reviviendo su final, una y otra vez. Relato compartido por Víctor Rodríguez, del canal Explorando el Terror Durango. Visítalo y conoce su contenido. Martínez Domínguez. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Quiero compartirles una historia paranormal que vivió mi familia. Resulta que hace años, yo viví en Zacatecas. Pues bien, esta población se conectaba con otra llamada La Zacatecana. Desde que llegamos, los pobladores nos advirtieron. Decían que de noche, en el camino de tierra que conecta estas dos poblaciones, se escuchaban caballos, disparos
y gritos de señores, pero que cuando la gente corría a ver, no había nadie. Nosotros vivíamos del otro lado de la carretera, justo en un fraccionamiento llamado Villas de Guadalupe. Pues bien, a pesar de estar del otro lado, comprobamos que esto era cierto. Esto me tocó vivirlo a mí, a mis papás y a toda la familia en general. Cierta noche, yo me encontraba viendo la televisión cuando efectivamente escuché un gran alboroto. Tal como los pobladores lo habían dicho, caballos, disparos y bastantes gritos. Nosotros éramos foráneos ahí y no sabíamos lo que pasaba en ese lugar, ni nada más allá de su historia, así que nos quedamos en ignorancia por unos años, hasta que nos mudamos a Martínez Domínguez por problemas familiares. Este lugar era un pequeño rancho, y mi mamá ahí se ponía a platicar con señores y señoras mayores. Ahí fue cuando supimos lo que pasaba. Resulta que donde vivíamos antes era una fosa común, en épocas de la Revolución Mexicana. Al conocer este hecho nos estremecimos, porque es de conocimiento general que una muerte violenta generalmente provoca que la persona no sepa que perdió la vida y sigue en nuestro mundo como sin nada. Serían las reminiscencias de estas almas lo que algún día escuchamos. Ustedes tienen la última palabra, conductor y pasajeros. Muchos saludos, conductor y pasajeros. Yo soy estudiante de medicina veterinaria, ya de último año, pero desde segundo semestre he trabajado en clínicas para agarrar experiencia, y esto que estoy por compartir con ustedes me pasó en el 2022. Estaba en una veterinaria de un pueblo vecino a donde yo vivo. El médico encargado, ese día en particular, tuvo que salir, así que me quedé solo. Todo transcurría con plena normalidad. Había algunos pacientes que teníamos en las jaulas de recuperación y otros con suero porque estaban enfermos. Pues bien, resulta que por ahí de las 6 de la tarde llegó un viejito con un perro que, a lo que me comentó, se lo encontró según él en los campos donde él trabajaba y estaba lastimado de una pata. El perro era de la raza Weimaraner, pero al momento de revisarlo, siendo completamente honesto con ustedes, sentí algo extraño en el perro. Su mirada era rara, casi humana. No sé, algo muy extraño sentía, como escalofríos, pero no le di importancia, y terminé de hacer mi trabajo. El señor me dijo que lo dejaría, en lo que iba a su casa por dinero para pagar el servicio. Así que pasé al perro a una jaula. Pero en cuanto entré, sucedió algo aún más extraño. Los pacientitos se pusieron muy inquietos. Algunos comenzaron a ladrar, pero de una manera desesperada. Otros comenzaron a llorar lastimeramente. Para ese momento ya era de noche, cuando empecé a limpiar y ahí, les juro, por lo más sagrado, que escuché la voz de un hombre en el área de los pacientes, y todos los perros comenzaron a ladrar, a alterarse otra vez, pero de una manera desesperada. Yo fui a ver lo que sucedía. Creí que tal vez alguien había ingresado a la veterinaria, pero ahí solo estaban los perros. Al ingresar a esta área, también pude ver que ese perro estaba mirándome fijamente, y no sé si era mi miedo, pero les juro que más que nunca podía ver una mirada humana y llena de conciencia. Parecería que por un momento hasta me quería sonreír. Solo pude atinar a salir de ese lugar y quedarme en la recepción.
Lo más extraño de esta historia sucedió cuando llegó el médico a la veterinaria, mismo local que también era su casa. Le di parte del perro ingresado y le dije que el señor había mencionado que volvería por él. Yo me fui a mi casa, pero al día siguiente, cuando llegué a la veterinaria, le pregunté al médico si habían ido a recoger al perro, y me dijo que en la madrugada escuchó un enorme alboroto en la veterinaria y que cuando fue a ver, el perro ya no estaba. Su jaula estaba abierta, pero no había rastro de él. Una vaca de más. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Esta noche quiero platicarles que yo comparto oficio con el conductor. Soy trailero y ya me he desempeñado en esta labor durante varios años. Como es de esperarse, nosotros no estamos exentos de vivir hechos paranormales, y hoy les comparto solo uno de muchos que me han sucedido. Aquí va la historia. En este viaje en particular yo tenía que transportar vacas. Ese día me tocó hacer el viaje de noche, en esta carretera que yo nunca había recorrido. Antes de iniciar, algunos compañeros me lanzaron una advertencia. Me dijeron que en esa carretera no me detuviera por ningún motivo, y mucho menos considerara echarle un aventón a nadie, por más que me lo pidieran. Yo les dije que no me asustaran, que ya llevaba muchos años manejando y que no iban a lograr su cometido, pero ellos insistieron en que les hiciera caso y que no me querían asustar. Pues bien, pasó que justo en esa carretera, de pronto vi a una viejita que me estaba haciendo la parada. Esto se me hizo extraño, pero no lo sé. Inmediatamente recordé el consejo que me habían dado, así que seguí derecho. Sin embargo, unos minutos más adelante, escuché bastante ruido en la parte de atrás, donde iban las vacas. Quise dejar el tema por la paz y seguí avanzando, pero el ruido no se detenía hasta que unos minutos después ya me fue imposible ignorarlo. Me bajé y fui a revisar la caja. Encendí la lámpara. Al principio no vi nada extraño, pero después se me ocurrió contar las vacas. Y al hacerlo, con sorpresa me di cuenta que había una de más. No eran muchas, y yo las había visto cuando las ingresaron, así que fácilmente pude identificar a la que sobraba. Tomé un látigo y solo atiné a pegarle a la vaca que no estaba antes. En ese momento, y para mi sorpresa, la vaca habló y me dijo: «No me pegues. Yo solo te pedí un aventón». No les miento, conductor y pasajeros. En ese momento sentí como me heló la sangre. Tanto así que perdí el conocimiento. Por suerte, desperté después en la casa de una curandera. Yo me encontraba en Querétaro. Como pude, tomé un viaje que me llevó hasta el Estado de México, mi lugar de origen. Pero esta carretera jamás la quise volver a recorrer otra vez. La pasajera. Saludos, conductor y pasajeros. Les escribe Armando Ávila, desde San Juan de los Lagos. Esta noche quiero compartirles una experiencia paranormal que me marcó para siempre y que a la fecha no he podido olvidar, y sé que nunca lo voy a hacer. Esto sucedió en los años 90. En aquellos años, yo trabajaba para una línea de autobuses aquí en Lagos. Mi trabajo consistía en que cuando un autobús de nuestra línea llegaba hasta la central, yo subía al mismo y corroboraba con cada uno de los pasajeros que trajeran su boleto correctamente, ya que muchas veces estos autobuses
en San Juan solo hacían una escala y posteriormente continuaban su camino hasta otras ciudades o municipios. Aquella era una noche tranquila. No había muchos viajes y cerca de la medianoche llegó un camión. Era conducido por don Ángel, un chofer ya entrado en años y de vasta experiencia. Don Ángel estacionó el camión, abrió sus puertas, encendió la luz interior y yo me acerqué. «Buenas noches, don Ángel. ¿Cómo está?» «Todo bien, Armando. Gracias», respondió el hombre. «Oiga, voy a subir a revisar los boletos», le dije, a lo que él asintió. Me introduje al camión, subiendo sus escaleras, pero cuando me estaba enfilando hacia el pasillo, entonces el hombre me interrumpió. «Oye, Armando, te quiero decir que cuando venía para acá, en la carretera, en medio de la nada, una viejita me pidió aventón. Como no había nada cerca y había lugares en el autobús disponibles, me detuve para traerla. Así que ella no trae boleto, para que no te saques de onda. Si es necesario, yo voy a cubrir su pasaje». «Muy bien, don Ángel. No se preocupe», le dije, y entonces comencé con la revisión. Todo transcurría con normalidad, hasta que llegué a los últimos asientos, en donde se suponía que tenía que estar esa anciana. Y fue ahí que, para mi sorpresa, ella no estaba. Cabe señalar que ese modelo de autobús ya contaba con baño, así que me dispuse a revisar, pensando que ella pudiera estar haciendo uso de él. Pero al interior no había nadie. Le pregunté al pasajero que venía en los asientos contiguos acerca de ella, y me dijo que efectivamente se había subido y que se había sentado en el asiento contiguo, pero él había dormitado un rato y no se dio cuenta a qué hora se había bajado. Yo le dije que eso no era posible, ya que aquel autobús no contaba con otra parada o escala hasta San Juan. Incluso esto lo corroboré con el conductor, quien me hizo saber que efectivamente el único momento donde se detuvo fue en el que aquella anciana abordó la unidad, y de ahí ya no paró hasta que llegó a la central. Por lo tanto, nunca la vio bajar, además de que esto hubiese sido imposible. Los dos extrañados y haciendo una inspección ya más a detalle, bajo el asiento en el que tenía que estar la mujer, encontramos algo. Ahí había un par de bolsas de plástico, una cubriendo a la otra. Le pregunté a don Ángel si la anciana llevaba equipaje, y me respondió que no, que lo único que llevaba eran ese par de bolsas. En ese momento, él frunció el ceño, tomó la bolsa y la abrió, pero la cerró rápidamente, y en su expresión pude ver un dejo de satisfacción, como si supiera qué era lo que pasara, o qué era lo que él intuía ante esta extraña situación. En ese punto, el movimiento de abrir y cerrar la bolsa, sumado a la precaria iluminación interior de la unidad, me hizo posible ver, no muy a detalle, que dentro de ellas solo había tierra o arena presuntamente. «Mira, te voy a pedir algo», dijo don Ángel. «Quédate con las bolsas y resguárdalas bien, por favor. No las tires ni las pierdas. Mañana que regrese, te voy a pedir que hagamos algo y que me acompañes de favor. ¿Está bien?» «Sí», le dije. «¿Pero qué pasa?», le pregunté nuevamente al conductor, pero él solo se limitó a decir que al siguiente día me iba a explicar, que de momento tenía que seguir con el viaje. Nos despedimos, y entonces, tal como mi compañero me lo pidió, yo conservé aquellas bolsas llenas de arena. La siguiente tarde llegó, misma en la que don Ángel estaría libre.
Entonces, después de terminar su último viaje, me buscó. ¿Tienes la bolsa?, me preguntó al verme, a lo que yo le dije que sí. Perfecto. Me pidió que la sacara y que lo siguiera. Comenzamos el camino y, para mi sorpresa, nos dirigimos hasta la catedral, misma donde se encuentra la célebre imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Al llegar buscamos una banca. Nos sentamos. Don Ángel oró por unos momentos y posteriormente nos retiramos. ¿Qué pasa, don Ángel? ¿Ya me va a decir?, le pregunté a mi compañero, a lo que él esbozó levemente una sonrisa y posteriormente me dijo: mira, lo que voy a hacer ahora es buscar darle una sepultura digna a estos restos. ¿Cómo dice? ¿A cuáles restos?, le pregunté. Y entonces lo que me dijo me dejó helado. Es que, Armando, lo que hay en la bolsa no es arena ni tierra. Son cenizas. ¿Cenizas? ¿Qué dice don Ángel?, le pregunté, sumamente extrañado. Aquí, conductor y pasajeros, es necesario abrir un paréntesis, por si no están familiarizados con este acto de devoción. Y es que a la Virgen de San Juan de los Lagos se le profesa una profunda fe, ya que muchas personas aseguran es milagrosa, y es común que la gente le encomiende distintas peticiones a cambio de realizar peregrinaciones desde sus lugares de origen hasta su basílica. Sin embargo, mucho se cuenta con respecto a estas travesías, ya que se afirma varios de los que las realizan lo hacen a pesar de que ya partieron de este mundo, ya que en vida no les fue posible cumplir su promesa. Me explicaba don Ángel que seguramente este era el caso de aquella anciana, que tal vez tenía una manda, pero antes de pagarla perdió la vida. Sin embargo, ella por todos los medios buscó la manera de llegar hasta San Juan, de forma que lo que portaba en aquellas bolsas no era otra cosa que sus cenizas. Según don Ángel, muchas veces estas ánimas, con cuentas pendientes, no solo buscan cumplir su manda caminando, si no les es posible, también lo hacen por medio de autobuses, abordándolos en la carretera. Esto lo había aprendido él, debido a la gran cantidad de años que ya tenía como conductor. Lo que hizo don Ángel después hizo que se ganara mi admiración y respeto para siempre, ya que vio la manera de que aquellos restos reposaran como es debido en una urna contenida en el panteón municipal. Con el tiempo yo tuve otro trabajo. Supe que él se jubiló y finalmente perdimos contacto. Sin embargo, yo de corazón espero que toda su vida le haya ido bien, ya que hasta este día no dejó de pensar que gracias a su generosa acción, el alma de aquella anciana, por fin, pudo encontrar el descanso eterno. Cuidado con lo que se aparece allá arriba. Saludos, conductor y pasajeros. Todos me conocen como Keps, y esta noche los contacto para compartir con ustedes una aterradora y extraña experiencia que viví. Resulta que lo de su servidor son los viajes, y toda la vida me ha gustado la aventura. Tanto así que ya ahora de adulto me dedico a lo mismo. Ya cuento con una agencia de viajes, cuya función ofrece diversos tours en la República Mexicana. Pues bien, ha sido amante de esta actividad. Cuando recién entraba a mis años 20,
con un grupo de amigos decidimos ir a acampar hasta la población llamada Pabellón de Hidalgo, ubicada en el municipio de Rincón de Romos. Cabe señalar que este municipio cuenta con una gran carga cultural e histórica, que bien vale la pena que les cuente, por si no están familiarizados con ella. Y es que en Pabellón de Hidalgo se encuentra el Museo de la Insurgencia, localizado en lo que anteriormente era la Casa Grande de la Hacienda de San Blas. El Museo de la Insurgencia abrió sus puertas el 17 de octubre de 1967 y tiene el objetivo de difundir los sucesos ocurridos durante la independencia de México. Este museo alberga murales del artista Alfredo Cermeño Flores, en los cuales plasma acontecimientos culturales, políticos y sociales sucedidos durante los últimos 2 siglos, de 1810 a 2010, en la historia de México. También, después de la derrota sufrida por los insurgentes en la batalla de Puente de Calderón, estos llegaron a la hacienda de San Blas, y ahí fue donde Miguel Hidalgo y Costilla fue destituido del mando. En el mismo pabellón de Hidalgo se encuentra la presa de San Blas, un hermoso lugar que se ha utilizado desde hace mucho tiempo atrás por chicos scouts y población en general que gusta de acampar o pasar un tiempo en contacto con la naturaleza. Regresando a mi relato, en aquella ocasión, yo me disponía a acampar con un grupo de amigos cerca de la presa, pero en una zona más profunda, donde se encuentra un hermoso y tupido terreno arbolado, cerca de un río. Nuestra intención era pasar 2 noches ahí. Y entonces, llegada la fecha, nos trasladamos hasta el poblado en cuestión. Aquella era la primera vez que íbamos, y entonces al llegar, tuvimos a bien pedir indicaciones de cómo llegar hasta la presa. Para tal efecto nos detuvimos y cuestionamos a un señor, ya muy entrado en años, de sombrero y atuendo campesino. Él amablemente nos hizo saber el camino que debíamos tomar para llegar hasta el cuerpo de agua. Sin embargo, nosotros también le hicimos saber nuestra intención de ir hasta lo más profundo, ya que habíamos escuchado de esa zona. Y fue ahí que, después de despedirnos, antes de que reanudáramos nuestra marcha, nos detuvo. «Jóvenes», nos dijo, «antes de que se vayan, les quiero decir que tengan cuidado con lo que se aparece allá arriba». Esa advertencia nos desconcertó, pero el hombre no quiso darnos más detalles. Así que, sin más, retomamos nuestro camino. Al llegar a la presa, caminamos un poco más. Pasamos un cerco de alambre y finalmente llegamos a nuestro destino. Nos instalamos y el campamento comenzó a transcurrir con total normalidad. Sin embargo, cuando la noche llegó, algo extraño sucedió. Como es debido, habíamos encendido una fogata, y cabe señalar, ya todo el grupo se encontraba dormido, a excepción de un amigo y yo. En ese momento, en plena oscuridad, solo alumbrados por el fuego, en un momento volteé hacia mi lado izquierdo. Ahí fue que la vi, observándonos impávida. Se encontraba una mujer, ya entrada en años. Delgada no era, y aunque su aspecto no era espectral, ni amenazante, ni en ningún sentido aterrador, su presencia era extraña. Sin embargo, su apariencia era tan nítida que incluso alcancé a ver que lo que sí era que su ropa no correspondería con la de esta época actual. Desconcertado, toqué el brazo de mi amigo, quien por suerte también la alcanzó a ver. Oiga, doña, véngase acá, al fueguito, dijo mi amigo al verla,
invitándola a que se sentara con nosotros. Sin embargo, la mujer no se inmutó. Y fue solo segundos después que de un momento a otro, simplemente se desvaneció. Aquello nos pareció tan extraño que incluso nos levantamos y nos dirigimos hasta el lugar donde la habíamos visto. Hicimos una inspección, pero no la encontramos. Incluso también buscamos sus huellas, pero nada. Así, sin más que hacer, dejamos el asunto por la paz. Ya de mañana, cuando los demás compañeros despertaron, compartimos con ellos lo extraño de nuestro misterioso encuentro de la noche anterior. Y para nuestra sorpresa, muchos del grupo nos refirieron haber visto a aquella mujer también, con exactamente las mismas características. Algunos la vieron al momento de ir por leña, otros al momento de ir a hacer sus necesidades, hasta una zona apartada. No nos pudimos explicar su presencia, ya que, como les dije al inicio de mi relato, esta zona carecía de población o casas cercanas. El asunto quedó así. El resto del día transcurrió con normalidad. Sin embargo, antes de que llegara la noche, decidimos levantar nuestro campamento y trasladarlo metros más arriba, por así decirlo, hasta una zona donde se encuentra un profundo cañón y en las inmediaciones de él, una cueva. Así lo hicimos, y ya instalados en nuestro nuevo punto, el campamento continuó. Sin embargo, al llegar la noche, fue que ocurrió lo más espeluznante de esta historia. Un grupo de amigos y yo, a la par de hacer nuestras necesidades, decidimos ir a explorar un poco, hasta la compuerta del cañón, y fue ahí que algo nos llamó la atención. Al principio parecía ser solo una sombra, que se movía ágilmente, desplazándose a gran velocidad, corriendo y brincando de un lado de la pared del cañón a la otra. ¿Qué rayos es eso?, nos preguntamos intrigados en un principio, y les soy sincero, ¿por qué no admitirlo? Con mucha curiosidad y hasta cierto grado de fascinación por lo que fuese que estaba ahí con nosotros. Sin embargo, fue al afinar la vista que todos sentimos un fuerte escalofrío. Y honestamente, les voy a decir que yo nunca he sentido un terror tan fuerte como el que me invadió en ese momento. El impacto fue tal que regresamos hasta con nuestros compañeros al campamento, y ahí les dijimos que sí o sí levantáramos el mismo, y en ese mismo instante regresáramos hasta la civilización. Obvio, nos preguntaron el por qué, pero en ese momento no quisimos darles explicaciones. Solo nos limitamos a pedirles que nos hicieran caso, por favor. Así, lo más rápido que pudimos, tomamos nuestras pertenencias y regresamos. Ya de mañana, desayunando en Pabellón de Hidalgo, fue que entonces se los hicimos saber. Aquella figura tan misteriosa, que se movía de forma tan particular, tan ágilmente, brincando entre las paredes de los cañones, no era otra que la mujer con la que en la noche antepasada todos nos habíamos topado. Sin embargo, este comportamiento tan inusual nos hizo saber que ella tenía la apariencia de un humano, pero definitivamente no era uno, al menos no uno convencional. Fue en ese momento que el grupo entero caímos en cuenta. Seguramente a ella era a lo que aquel hombre que nos recibió hizo referencia, y
aunque nunca lo supimos a ciencia cierta, ¿de qué se trataba? Si de un ente, un espectro o incluso una bruja. Cada vez que la recordamos, el grupo entero se estremece, ya que sobre todo, la idea que nos sigue rondando en la cabeza es el por qué debíamos tener cuidado con aquello que se aparece allá arriba. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,